caso clínico de endocrinología. Mi nombre es Gerardo Iván Arteaga, soy RN de Medicina Interna y le doy gracias a mis asesores, la doctora Paula Portillo, médico externo, el doctor Daniel Valderrama, R4 de Medicina Interna, y la doctora María Paula Bueno, R3 de Medicina Interna. En la fecha de identificación de este paciente es un paciente que ingresó el 27 de mayo de este año, una femenina de 35 años con una hiponatremia grave como motivo de consulta, originaria de Venezuela, reside en Monterrey, su estado civil es soltera, su escolaridad es una maestría en materias de ingeniería y su ocupación es ingeniería en materiales. Antecedentes de los familiares sin relevancia para el caso. Y en sus antecedentes personales patológicos tenemos que tiene una vivienda con todos los materiales, ella vive sola, la alimentación es balanceada de todos los grupos alimenticios, realiza ejercicio de moderada intensidad de 30 minutos 4 días a la semana y una exposición de COMBE de tuberculosis clase 1. Inmunizaciones, exposición a biomasa y viajes recientes negativos. Y mascotas, tiene una mascota en casa que es un perro que está vacunado y desparasitado. En sus antecedentes personales patológicos, niega el consumo de alcohol, tabaco y toxicomanías, niega alergias y en sus antecedentes médicos refiere una rinitis alérgica en el 2022. Fue tratada por un alergólogo con un inhalador no específico por una semana, la cual ya resolvió y niega un tratamiento actual o seguimiento. La falla ovárica prematura se diagnosticó en octubre del 2024. Se diagnosticó en contexto de amenorrea de 2 años de evolución, por lo que sugiere realizar un perfil hormonal por ginecología. Se confirmó el diagnóstico con una FSH 96,83 y un estradiol en 17,8. Actualmente está en tratamiento con Progrilutón, que es un estradiol de 2 miligramos y norgestrel de 0,5 miligramos cada 24 horas por 3 semanas. Lo suspende 7 días para reiniciar el ciclo y niega un seguimiento por ginecología. Antecedentes quirúrgicos, solamente una amigdalectomía cuando tenía 17 años por una perforación amigdalina sin complicaciones posteriores. Resto de antecedentes negados. Antecedentes ginecobstétricos, una menarca a los 13 años con un ritmo regular de 30/5, el cual recordemos hubo un cambio hace 3 años. Fecha de última menstruación 27 de abril del 2025. Las gestas cero, enfermedad durante el embarazo pues no aplica. Métodos anticonceptivos negados, mamografías negadas. Y su último Papa Nicolau fue en julio del 2024, referido como normal verbalmente. En cuanto a su PEA, ella inició su padecimiento actual un mes previo a su ingreso, al referir un malestar general de debilidad generalizada, náuseas, vómito de contenido gastroalimentario. En una ocasión, cefalea de inicio insidioso, localizada en el hemicráneo derecho. Tiene una intensidad 3 de 10 en escala verbal numérica de tipo punzante, sin irradiaciones. Niega atenuantes, exacerbantes y episodios de lipotimia de menos de 5 segundos de duración, caracterizado por oscurecimiento visual sin pérdida completa de la conciencia ni movimientos anormales. Un día después presenta cefalea intensa 10 de 10 en escala verbal numérica, progresiva holocraneal con irradiación cervical que se exacerba con la inclinación anterior del cuerpo, por lo que acude a consulta donde se documentan cifras tensionales de 150 a 110, se administra analgésico no especificado con mejoría parcial y se recomienda monitorización de la TA en casa. Posteriormente, en controles sucesivos, persiste la cefalea leve y cifras tensionales elevadas, por lo que se indica captopril de 12,5 miligramos cada 24 horas, con aparente normalización de la TA y remisión de los síntomas. Prefiere suspender el tratamiento tras 3 días por decisión propia. Y tras persistir con cefalea de manera intermitente 4 días previos a su ingreso, acude a evaluación con médico internista, donde se detecta una hiponatremia grave. Se refiere a nuestra institución para continuar su abordaje médico. En el interrogatorio para aparatos del sistema, los datos negativos relevantes que tenemos es que negó la pérdida o aumento de peso, niega parestesias o pérdida de la fuerza, niega ortopnea, disnea paroxística nocturna o edema de extremidades inferiores, así como disnea, niega pérdidas de líquidos como diarrea, así también como dolor abdominal o anorexia, niega poliuria, oliguria, nicturia, así también como niega la intolerancia al frío o al calor, polidipsia, poliuria, polifagia. En su exploración física, en hábitos externos es una edad igual aparente a la cronológica, sin fases características, de biotipo mesomorfo. En lo neurológico no encontramos ninguna alteración, ella está consciente, alerta, orientada en sus 3 esferas,
nervios craneales preservados, el sistema motor sensitivo, no hay ninguna alteración, reflejos sostenidos de dos cruces, signos meningios negativos. En la exploración visual tenemos movimientos oculares preservados, sin alteración en campos visuales por confrontación. Normocéfala sin lesiones, la mucosa en buen estado, faringe sin alteraciones, cuello cilíndrico sin masas ni adenomegalias palpables, tráquea central y tiroides no palpable. En el tórax tenemos un tórax simétrico, sin lesiones, movimientos de ampliación y amplexación normales, sin uso de músculos accesorios, campos pulmonares con murmullo vesicular presente y ruidos cardíacos de buena intensidad. El abdomen globosa, experiencia de panículos adiposos, sin lesiones, peristalsis presente, matillas a la percusión, blando depresible, no doloroso, sin signos característicos. En las extremidades tenemos extremidades íntegras, eutróficas, eutérmicas, con llenado capilar menor a 2 segundos y pulsos periféricos presentes. En el laboratorio de este paciente, a su ingreso, tenemos un pH de 7,37, un CO2 de 33, un bicarbonato de 19,1, lactato de 0,8. La hemoglobina se encontraba en 12,2, con volumen corpuscular medio de 84,7 y hemoglobina corpuscular media de 30, leucocitos en 6,8, plaquetas en 330. La creatinina se encuentra en 0,5, urea en 14 y BUN en 7. Colesterol y triglicéridos se encuentran dentro de rangos normales, así como las bilirrubinas. Y también tenemos en los electrolitos, aquí tenemos ya la disminución del sodio en 121,6, potasio en 4,18 y cloro en 95. La osmolaridad sérica en este paciente fue calculada en 252, lo cual está por debajo del nivel normal. En el examen general de orina tenemos un líquido ligeramente turbio con densidad de 1,02, proteínas, glucosa y cetona negativo, así también como nitritos y leucocitos. Leucocitos por campo tenemos de 1 a 5 y cristales escasos amorfos y bacterias moderadas. Orina al azar tenemos ácido úrico de 45,1, creatinina de 101, osmolaridad de 748 urinaria y sodio de 112. También se le pidió un perfil tiroideo a su ingreso, el cual tenemos una TSH de 0,9, una T3 en 1,14, la T4 en 9,25 y la T4 libre en 1,15. Y aquí hasta este punto, valorando el listado de problemas, tenemos que problemas activos es una hiponatremia sintomática crónica grave, euvolémica hipotónica, con náusea, vómito de contenidos alimentarios, cefalea holocranial leve, malestar general, debilidad y lipotimia. Además, también el diagnóstico de la falla ovárica prematura con uso de terapia de reemplazo hormonal por 7 meses, hipertensión arterial sistémica de reciente diagnóstico. En los exámenes paraclínicos tenemos un ácido úrico disminuido, osmolaridad urinaria elevada y osmolaridad sérica disminuida. Antecedentes serofamiliares de epilepsia, hipertensión, cardiopatía no especificada y de rinitis alérgica. Y aquí me gustaría preguntarle a uno de mis compañeros si qué estudio le gustaría realizarle a este paciente para el abordaje de este hiponatremia. Ok, Un ok. Y pues bueno, muy bien. Entonces vamos a proseguir y vamos a ver qué otros estudios se solicitaron. Y en el abordaje de la hiponatremia, vamos ahora a ver cómo podemos proceder a darle un seguimiento a esta hiponatremia. Recordemos que es una hiponatremia de 121. Lo primero que vamos a hacer es clasificarla. Vamos a clasificarla primero por gravedad. Es una hiponatremia grave, ya que leve es de 130 a 135, moderada de 125 a 129 y grave ya abajo de 125. La evolución en una hiponatremia aguda, menos a 48 horas, o una hiponatremia crónica. Pues, esta presentación ya tenía más de 48 horas. Y una osmolaridad plasmática, que ya vimos que tenía una osmolaridad de 250, entonces categorizamos como hipotónica. En el abordaje de la hiponatremia, vamos a darle seguimiento en este algoritmo que nos va a ir guiando paso por paso para dar con nuestra hiponatremia y poder clasificarla.
Primero, hay que ver si hay una hiperglucemia presente. En caso de que la haya, se calcula el sodio corregido. En caso de que sea una hiponatremia que corrige al calcular el sodio corregido, sería una hiponatremia inducida por hiperglucemia. En el caso que no, como es este caso, hay que valorar si hay algo de una intervención, como pacientes que hayan recibido manitol o una intervención postoperatoria. En este caso no lo tenemos. Y pues aquí nos comenta si hay alguna razón para sospechar de una pseudohiponatremia, ya sea por una hiperlipidemia o hiperproteinemia. En este paciente recordemos que lípidos y proteínas se encontraban normales, así también como bilirrubinas. También dice descartar la presencia de ictericia, que en este paciente cuando no la presentábamos. Y lo que sigue es medir la osmolaridad sérica. Y aquí tenemos ya arriba que nuestro paciente tiene de 250 moles. Entonces nos vamos por este camino y tenemos una hiponatremia hipotónica. Lo siguiente es calcular la tasa de filtrado glomerular. Si está abajo de 15, nos vamos hacia que es una falla renal. En este paciente recordemos que la creatinina está en 0,8, entonces no hay una alteración renal. Ahora, ya descartando que hay una alteración renal, hay que valorar si nuestro paciente tiene algún medicamento que nos pueda causar esta patología. Lo primero es descartar los diuréticos tiacidas. En caso de que sí los tenga, se tienen que suspender y revalorar la hiponatremia. Si es algo que cede, sería una hiponatremia inducida por diuréticos tiacida. En caso de que no, y que no se usase previamente, hay que valorar si el paciente tiene edema o ascitis o edema, citis o algún otro signo de hipovolemia. En este paciente no lo presentamos, entonces hay que valorar, ahora sí, como lo pedían en uno de los estudios, el sodio urinario, la osmolaridad urinaria. En caso de que sea una osmolaridad urinaria mayor a 100, nos vamos por el camino de la izquierda, que es el camino que tomamos con este paciente. Tenemos una osmolaridad urinaria arriba de 40, perdón, arriba de 100 y el sodio urinario arriba de 40. Entonces ya nos vamos más encaminados hacia esta parte, donde ya hay que valorar causas centrales. Aquí nos dicen de que pedir un cortisol en AM, estimulación de ACTH, así también como valorar la TSH en busca de hipotiroidismo. Si el cortisol en la mañana o la ACTH, la prueba de estimulación de ACTH sale de manera normal, se considera como una deficiencia de glucocorticoides, la causa etiológica de esta hiponatremia. En caso de que no, procedemos a ver la TSH, descartar un hipotiroidismo, que sería la presentación que nos puede dar hiponatremia. En caso de que no, ya llegamos a un diagnóstico o un abordaje de CADH y ya sea por una de las etiologías que ahorita vamos a valorar o de causa nefrogénica. En el diagnóstico de este paciente, este laboratorio de seguimiento que se solicitaron, los electrolitos urinarios, como ya lo dijimos, un potasio en orina aleatoria de 22,85, un cloro en orina aleatoria de 118 equivalentes por gramo y un sodio en orina de 144. El perfil tiroideo sigue estando normal con una TSH de 1,57, una T3 de 90, T3 libre de 3,7 y una T4 de 7,91. Aquí es importante calcular estas dos operaciones que marqué aquí, la fracción de eyección de sodio y la fracción de eyección de ácido úrico. Para esto se solicitan los estudios que previamente tenemos para poder calcular. Es sodio en orina sobre un sodio en plasma sobre una creatinina en orina sobre creatinina en plasma por 100. La multiplicación en este paciente nos da 0,58%, lo cual nos da una indicación de una insuficiencia renal prerrenal. Y la fracción de eyección de ácido úrico es igual, es una operación donde se multiplica el ácido úrico en orina por la creatinina en plasma y se divide entre el ácido úrico en plasma por la creatinina en orina. Esto se multiplica por 100 y nos da el resultado. En este paciente tenemos que está arriba del 10% en 11,6. Y a continuación vamos a ver por qué son relevantes. Nos recordemos 0,58 de FeNA y 11,6 de fracción de eyección de ácido úrico. Entonces, aquí van valorando la hiponatremia. Vemos, hay que dividirlo en tres grandes grupos, que es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica.
Recordemos que nuestro paciente no tenía datos ni de hipovolemia ni presentaba edema, entonces no pensamos que esté sobrecargado con algo hipervolémico. Entonces, abordando una hiponatremia euvolémica, lo primero es la osmolar en orina, que vimos que estaba arriba de 100, nos orienta hacia la columna del lado derecho. Un sodio en orina arriba de 30, como lo vimos en la diapositiva pasada. La fracción de eyección de sodio que les comenté, que estaba en 0,5, nos da indicación de una causa extrarrenal. Recordemos que era algo que nos decía que puede ser una falla renal prerrenal. Y la fracción de eyección de ácido úrico, el cual encontrándose arriba del 10%, es perteneciente a un estado euvolémico, ya sea extrarrenal o renal. Ahora sí, nada más tomando en cuenta alguna de las causas de una hiponatremia hipovolémica, ya sea extrarrenal, puede ser ocasionada por diarrea, vómitos en el tercer espacio. Causas renales puede ser ocasionada por diuréticos, nefropatía perdedora de sal o deficiencia de mineralocorticoides. Hablando de una hiponatremia euvolémica, puede ser causas extrarrenales como una polidipsia primaria, una patomanía cervecera, una CADH, hipocortisolismo, hipotiroidismo, un reinicio del homeostato. Y en hipervolémico tenemos que pueden ser extrarrenales por insuficiencia cardíaca, congestiva, cirrosis o por causas renales donde tenemos una insuficiencia renal. Entonces, hasta ahorita ya vimos, nuestro paciente es un paciente con hiponatremia euvolémica, este, y que nos está orientando más hacia una causa renal, ya sea un CADH, hipocortisolismo, hipotiroidismo y valorando un poquito más de la hiponatremia, tenemos que generalmente es una presentación crónica y al ser una presentación crónica, generalmente en pacientes se encuentran asintomáticos. Cuando es sintomática, por lo general es cuando el sodio está abajo de 120 y esta puede ser gravemente sintomática o leve moderadamente sintomática. La gravemente sintomática es más común en episodios de inicio agudo, menos de 48 horas, donde tenemos un edema cerebral y la gravedad se dicta dependiendo de la extensión del mismo. Tenemos síntomas clínicos como confusión, estupor, coma, convulsiones, ataxia e insuficiencia respiratoria. Y así también tenemos una hiponatremia leve y moderadamente sintomática, donde el desarrollo es lento mayor a 48 horas. Aquí tenemos un cuadro clínico en específico, trastornos de la marcha, debilidad, letargo, fatiga, náuseas, mareo, vómito, dolor de cabeza, olvidos. Recordemos que nuestra paciente llegó aquí con cefaleas, con náuseas y también con vómitos. Criterios diagnósticos de CADH. Lo primero, aquí viendo un poquito el algoritmo diagnóstico de la izquierda, vemos como primero empezamos con una hiponatremia, después hay que definir si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Entonces, aquí ya, bueno, hiponatremia hipotónica es el siguiente paso. Después hay que valorar el nivel de volemia, que es en nuestro caso, pues es una hiponatremia hipotónica y euvolémica. Entonces, ya que tenemos que es una hiponatremia euvolémica, hay que pedir sodio urinario, osmolar urinaria, que ver que esté arriba de 100 y esta parte de ahorita la vamos a abordar en la siguiente diapositiva. Criterios diagnósticos de hiponatremia. Tenemos que es una hiponatremia con osmolaridad plasmática menor a 275, osmolar urinaria arriba de 100, un sodio urinario arriba de 30, con un estado de euvolemia. Es importante descartar alteraciones de la función renal, tiroideas y suprarrenales. Por eso en este caso se descartó la presencia de causas tiroideas con el perfil tiroideo. Otro de los estudios que se debería solicitar es el cortisol en AM, como ya lo vimos en una de las diapositivas pasadas, para valorar la deficiencia suprarrenal, que en este caso no logré encontrar que contáramos con esa prueba diagnóstica, pero pues es importante mencionar que es parte del abordaje para poder descartar una patología suprarrenal. Y criterios de apoyo sería un ácido úrico sérico menor a 4, como lo vimos en este paciente, una fracción de eyección de ácido úrico mayor a 10, recordemos que tenía de 11, y una osmolaridad urinaria mayor a la plasmática.
En el CAH, en el diagnóstico de CAH también, cuando tenemos presentaciones clínicas, se sugiere un estudio de imagen, ya sea de cabeza o de tórax. En caso de que sea negativo, se sugiere una pelvis. Esto en caso de que no tengamos una etiología diagnóstica que corresponda a una de las que sigue, como estas que son las etiologías del CAH. Podemos ver que puede ser originario por un cáncer. El cáncer que más común se asocia con la presentación de CAH es el cáncer de pulmón de células pequeñas, se asocia en aproximadamente el 25% de los pacientes, pero pues también hay otras líneas germinales como el carcinoma gastrointestinal o genitourinario. Sin embargo, esta paciente pues, no muestra síntomas de tanto respiratorios como sospecha de un cáncer pulmonar o síntomas de pérdida de peso o algo crónico indicativo de cáncer. Patologías pulmonares como son infecciones, neumonías, asma, falla respiratoria aguda que necesite ventilación positiva. Esta es otra de las causas, sin embargo, pues aquí nuestra paciente no tiene ninguna presentación pulmonar, como ya lo dije, y tampoco infecciosa. Alteraciones en el sistema nervioso central, ya sea por lesión por efecto de masa, infecciones, accidentes cerebrovasculares, un trauma cerebral. Aquí podemos ver que pues sí cumple con varios de los criterios de una alteración a nivel del sistema nervioso central. Tiene una clínica de cefalea, tiene vómitos de repetición, tiene una alteración a nivel del sistema nervioso central. Recordemos que tiene la falla ovárica prematura, entonces sería importante valorar y darle seguimiento a esta causa etiológica relacionada al uso de drogas, de fármacos, que pudieran causar en una hiponatremia. En este caso, recordemos que nada más tiene un tratamiento con estrógenos y progesterona, lo cual no genera una alteración a nivel del CADH. Y alguna otra patología como un estrés, un dolor o un estrés asociado al ejercicio, lo cual pues tampoco es lo que ocurre en esta paciente. Sí realiza ejercicio, pero es de moderada intensidad. Bueno, en este paciente se le solicitó una resonancia magnética por el abordaje de etiología a nivel del sistema nervioso central. Y como conclusión, se reporta un adenoma hipofisiario con una extensión paracelar bilateral de predominio derecho que rodea la arteria carótida interna y supracelar con comprensión del quiasma óptico en dimensiones de 19 por 31 por 32 en su eje anteroposterior y lateral. Entonces aquí podemos verlo. Muy bien. Y ya que vemos esto, bueno, aquí lo podemos delimitar mejor. Y viendo pues ahora un poquito más de, el CAH, vamos a ver el tratamiento. Hay diferentes abordajes de tratamiento. Lo primero es una restricción de líquidos que sea, dependiendo cómo sea nuestra hiponatremia, si es moderada son menos de 1,5 litros al día y si es severa es menos de 1 litro al día. Esto reduce el agua libre de electrolitos y mejora los electrolitos séricos en aumento. El suplementar con cloruro de sodio también es otro de los tratamientos que se puede dar en este paciente. Lo indicado sería de 2 a 5 gramos por día con una combinación con furosemida de 20 miligramos 2 veces al día. Esto va a aumentar el sodio sérico también. Y otro de los tratamientos sería la urea de 15 a 60 gramos al día de manera oral. Esto aumenta la excreción de agua libre de electrolitos, por lo que mejoraría también los electrolitos séricos. Y el tobaptán, que se puede dar de 15 a 60 miligramos al día de manera oral combinado con restricción de líquidos y este sería una unión competitiva con el receptor de vasopresina, eh, con el receptor de bloqueador de vasopresina, lo cual pues también nos ayudaría a mejorar el sodio sérico. Y en el tratamiento, dependiendo
cuál sea la presentación clínica de nuestro paciente, va a ser el tratamiento que se va a otorgar. En caso de que tengamos síntomas de hiponatremia severa o moderada, o factores de riesgo de una progresión, así también como una enfermedad intracraneal, tenemos que dar el tratamiento que está hacia la izquierda, que es primero corregir la hiponatremia, según las guías, como ya lo vimos, dependiendo de la hiperglucemia, y se puede dar bolos de cloruro de sodio del 3%, además de combinarlo con una restricción de líquidos y una referencia con un especialista. La meta es corregir de 4 a 6 milimoles por litro dentro de las primeras a 2 horas, con un límite de corrección de 10 milimoles por litro en las primeras 24 horas, de 18 en las segundas 48 horas, y para disminuir el riesgo de desmielinización osmótica. Si es una CAH transitorio, no se necesita un tratamiento de seguimiento. Si es un CAH crónico, pues habrá que darle seguimiento a este tratamiento. En caso de que la hiponatremia sea sobrecorregida y que hayamos excedido los 10 milimoles por litro que se deben de corregir en 24 horas, se debe descontinuar el tratamiento con el cloruro de sodio, administrar 5, dextrocona al 5% con agua, y también se puede administrar desmopresina parenteral. En caso de una hiponatremia que no ha podido ser corregida, que no llegamos a la meta de 4 a 6 milimoles por litro, se tienen que seguir con el tratamiento, se tienen que revalorar y seguir dando ya sea infusión de cloruro de sodio al 3% o los bolos de cloruro de sodio al 3%. Y bueno, valorando un poquito de el caso de que no sea una hiponatremia que esté generando síntomas severos o que tenga una alteración a nivel del sistema nervioso central, principalmente va a ser restricción de líquidos, valorar si tiene alguna medicación que esté causando que esta hiponatremia, como los diuréticos tiazías, hay que suspenderla, y si en caso de que encontremos otra causa etiológica, tratar la causa etiológica. Y en caso de que no ceda, se puede dar tratamiento con tabletas de cloruro de sodio, así también como apoyar con diuréticos como la furosemida. Y en este paciente, cuando ingresó, recordemos que tenía un sodio de 121,6. A las 24 horas se le volvió a revalorar y tenía un sodio de 129,2, lo cual pues está dentro del parámetro para no exceder el cambio de 10 milimoles por día. En 24 horas subió solamente 8. Y el tratamiento que se dejó fue una infusión para 24 horas de 1000 mililitros de una solución salina al 3%. Fue el tratamiento que nos hizo mejorar este parámetro. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos ya el diagnóstico de un adenoma hipoficiario con extensión paracelular bilateral de predominio derecho, una hiponatremia sintomática crónica grave, euvolémica hipotónica, una falla ovárica prematura, hipertensión. Vamos ahora a pasar a valorar el adenoma hipoficiario que encontramos en el hallazgo de la resonancia magnética. Hay que clasificarlo primero, ya sea en macroadenoma o microadenoma. Un macroadenoma es mayor a 10 milímetros y un microadenoma son menores a 10 milímetros. La clasificación de los tumores también puede ser dependiendo si son adenomas secretores o no secretores. En caso de los no secretores, que son los menos comunes, tenemos que pueden ser gonadotropos, de células nulas, plurihormonales o somatotropos. En el caso de los secretores, que son los más comunes, tenemos el adenoma lactotropo, que es la prolactina, el prolactinoma. Este es el más común. Y en mujeres puede producir galactorrea, menorrea, reducción de la densidad ósea debido a la supresión de estrógenos, y en hombres disminución de la del líbido o de la infertilidad. En el adenoma somatotrópico puede ser con aumento del crecimiento de la hormona de crecimiento, acromegalia o gigantismo como presentaciones clínicas. En el corticotropo tenemos aumento de la ACTH, que es un hipercortisolismo secundario. En el tiotropio, hipertiroidismo secundario. Y en el gonadotropo, aumento de la LH y FSH. Las presentaciones clínicas de adenomas no secretores, estas son difíciles de reconocer ya que
solamente generan síntomas ya cuando alcanzaron un tamaño como para generar un efecto de masa. Y las tres presentaciones clínicas más comunes son síntomas neurológicos, los cuales son síntomas visuales como una hemianopsia bitemporal, una, eh, una hallazgo de masa hipoficiaria incidental o otra de las presentaciones puede ser una hipofunción hipoficiaria, secundaria a la compresión del tejido hipoficiario normal por el adenoma. Los síntomas neurológicos que se pueden asociar por efecto de masa es la alteración visual, como ya lo mencioné, la pérdida del campo visual, la más frecuente es la hemianopsia bitemporal, disminución de la agudeza visual, en caso de que haya una compresión grave del quiasma óptico, una diplopía y una compresión del nervio oculomotor. En la cefalea, esta es de manera generalizada y también podemos tener otros síntomas como una rinorrea del líquido cefalorraquídeo en caso de tener un adenoma que tenga una extensión inferior. Así también otra de las presentaciones graves es una apoplejía hipoficiaria, donde tenemos una hemorragia súbita dentro de un macroadenoma hipoficiario. En el tratamiento inicial de los adenomas hipoficiarios, tenemos que el prolactinoma es en caso de que sea síntoma, que dé síntomas o sea un macroadenoma, el tratamiento es primero con farmacoterapia. En caso de un adenoma secretor que no sea un prolactinoma, es con cirugía, y en caso de que sea un adenoma no secretor sintomático, es con cirugía. Si tenemos un microprolactinoma sintomático, solamente se mantiene en observación, así también como un adenoma no secretor asintomático. Entonces aquí solamente resaltar lo importante respecto al caso, que si es no secretor asintomático es solamente observación y si es no secretor sintomático es cirugía. El prolactinoma de primera instancia es farmacológico. En caso de que no resuelva podemos pasar al quirúrgico, pero si es un microprolactinoma solamente observamos. Aquí, pues como se lo menciono, el tratamiento de primera línea quirúrgico sería en caso de tener un adenoma secretor, que no sea un prolactinoma, un adenoma no secretor sintomático y una apoplejía hipoficiaria con síntomas visuales. En caso de un tratamiento quirúrgico de segunda línea, sería en el caso de los prolactinomas que no resolvieron el tratamiento médico. Y es importante valorar la administración prequirúrgica de una dosis de estrés con esteroide en pacientes que tienen hidrocortisona. No, perdón. Es importante dar una administración prequirúrgica de dosis de estrés con esteroide de hidrocortisona en pacientes que tienen deficiencia de ACTH confirmada o sospechada o pacientes con adenoma hipoficiario que probablemente requiere hipofisectomía total. Aquí es importante que esta dosis de estrés se dé previamente a la cirugía, así también como una dosis de mantenimiento de hidrocortisona durante la cirugía. Y es importante en pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico que en la postquirúrgica estén en terapia intensiva para valorar con seguimiento estrecho de electrolitos séricos para ver que no esté generando también una diabetes insípida secundaria. En el método quirúrgico tenemos que el procedimiento sería una hipofisectomía transesfenoidal. Es una extracción de líquido del tejido pituitario realizada bajo guía microscópica o endoscópica a través del seno esfenoidal. Es de manera parcial con una hemi-hipofisectomía o de manera completa si se hace completamente la hipofisectomía. Esta es transesfenoidal y puede alterar la alteración de secreción de la hormona tiroidética, provocando una diabetes insípida central de carácter transitorio o permanente o un CADH, que es lo que les comentaba del seguimiento postoperatorio. Aquí podemos ver cómo entra por la nariz, vamos por la cavidad nasal, estamos frente al seno esfenoideo y posteriormente la silla turca. Aquí podemos ver, esta sería la visión endoscópica cuando entramos al seno esfenoideo y una vez que se rompe la silla turca, podemos estar expuestos al macroadenoma. En seguimientos, en caso de que sea un paciente que tenga un macroadenoma, pero sea de manera asintomática, pues hay que darle un seguimiento. O sea, vimos que no se hace un tratamiento quirúrgico de primera mano, sino más bien se hace un tratamiento de observación. Mm, Esta observación, en caso de que sea un macroadenoma, se realiza a los 6 meses y de manera posterior se hace cada año.
En caso de que sea microadenoma, desde un inicio se puede realizar desde cada año o cada 2 años por resonancia magnética. En caso de macroadenomas, también se le da un seguimiento por estudios de laboratorio. Se evalúa un hipopituitarismo a los 6 meses y de manera anual. En caso de microadenomas, no se requieren ensayos hormonales y si el paciente se mantiene asintomático y se le están haciendo sus estudios de resonancia. En todo paciente, como quiera, que se mantenga en un estado de observación, es importante que lo primero también sea derivar al paciente a realizarse una campimetría para ver si presenta síntomas visuales o si hay imágenes que puedan estar sugiriendo compresión del quiasma óptico, lo cual pues fue una presentación que tuvo nuestro paciente. Recordemos que en la resonancia, en la descripción de la resonancia, se menciona que tenía compresión del quiasma óptico. Y indicaciones de derivar a nuestro paciente para un procedimiento quirúrgico sería el desarrollo de hiperprolactinemia, el desarrollo de síntomas de efecto de masa, crecimiento clínicamente significativo durante el seguimiento y pacientes que están planeando un embarazo. Entonces, aquí viendo este seguimiento, nuestro paciente pues tenía por imagen una compresión del quiasma óptico, entonces amerita un seguimiento por campiometría. Recordemos que a su exploración física por confrontación no se valoró que tuviera ningún defecto campiométrico. Sin embargo, se le hizo una prueba de campimetría y podemos ver cómo nuestro paciente si llega a presentar una hemianopsia bitemporal con pérdida de los campos visuales temporales, más en la visión derecha. Podemos ver aquí cómo en la zona que no llega a pintarse de negro nos da un indicativo de que esa zona no alcanza a ser visible al ojo de nuestro paciente. Entonces, tenemos una prueba de campiometría positiva a una falla visual, lo que es una indicación de cirugía. Entonces, en nuestro paciente se procedió a realizar el procedimiento quirúrgico, donde se le hizo excisión del tumor y se mandó a patología. El tumor fue estudiado, se dictaminó que era un tumor plurihormonal maduro de linaje SF1 con un gen del Ki67 del 10%. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de este linaje y cuál es la importancia de este gen Ki67. En el factor de transcripción, que es el SF1, podemos ver cómo dependiendo de las líneas celulares es que tiene diferentes tipos de transcripción. Las líneas germinales de somatotropa, lactotropa y tirotropa son derivadas del mismo linaje, que es regulado por el PIT1. Entonces podemos ver que la línea somatotropa tenemos PIT1, la lactotropa tenemos PIT1, pero se diferencia por ser receptor del estrógeno ER. Y la tirotropa tiene PIT1 también, pero tiene el gen GATA2. La línea corticotropa tiene regulación por el TPIT y por el neuro-D1. Y nuestro paciente que está afectada a la línea gonadotropa, que sería la LH y FSH, nos daría un poquito de indicativo del por qué tiene una falla ovárica prematura. Está regulado por el SF1, el cual dio positivo en esta biopsia, y por el GATA2 y GATA3, que es GATA3 es más que nada un marcador compuesto del SF1. Y el Ki67 es otro de los genes importantes en el adenoma hipoficiario. ¿Por qué es importante? Porque su valor normal está entre el 1 al 2%, pero cuando ha llegado a ser mayor al 3%, lo cual es poco común, es un indicativo de que es un adenoma con mayor riesgo de recurrencia. Se demostró una sensibilidad y especificidad del 50 al 90% para la recurrencia y de 72 al 97% para que sea invasivo. Dentro de esto, entonces, los pacientes que tienen el Ki67 tienen mayor tasa de recurrencia a los 3 o 5 años del inicio de diagnóstico. En este caso, Hola, buen hola, día. buen día. Es que KI67 no es un gen, Perdón, un marcador. pero ¿qué es? Mm, pues un marcador. Por, por eso, pero
O sea, un Ujú. marcador es un nombre que le ponemos a cualquier cosa que nosotros estamos midiendo o marcando para algo. Pero, ¿qué es el KI-67? Mm, pues es para ver, bueno, nos da el índice de una tasa de proliferación del tejido, como pues en un tumor. Pero, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿qué sustancia es el KI-67? ¿Qué familia o qué tipo de componentes biológicos corresponde el KI-67? Pues son proteínas Ok, es una proteína. ¿Y esa proteína cuándo se expresa? en divisiones celulares. En ciclo celular. Entonces es una proteína que se sobreexpresa en células que están en ciclo celular. O sea, que por lo tanto se están dividiendo. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, el porcentaje de KI-67 que tú encuentras te refleja el porcentaje de proliferación celular que tienes en un tumor. ¿Ok? sí, Y entonces por eso, o sea, la tasa de recurrencia es lógico que se correlacione con el porcentaje de KI-67. Mientras más células estén en división, significa que tienes más células en ciclo, obviamente, y que por lo tanto ese tumor está creciendo activamente. Mientras más alto sea ese número, más rápido crecen los tumores, o sea, porque se están dividiendo más células. ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Entonces, mientras más alto sea, hay mayor división celular, por lo tanto el tumor está en crecimiento a mayor velocidad. Mientras más bajo sea, menos división celular y menos crecimiento tumoral. Por lo tanto, pues a veces los puedes observar por más tiempo y no necesariamente o sea, crecer tan rápido. Esa es la razón del por qué el KI-67 correlaciona con el pronóstico y con el crecimiento del tumor en sí. Y eso es para todos los tumores. Todas las células expresan KI-67 en división celular. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, por eso es como usted dice, o sea, todas las células lo presentan, por eso es normal encontrarlo en 1 al 2%, pero ya mayor a 3 es el índice de que hay una mayor agresividad o mayor replicación. Y pues en este paciente teníamos un Ki67 del 10%. Entonces, pues nos da un indicativo de que hay un mayor riesgo de recurrencia. Y bueno, pues muchas gracias, doctor, por la aportación. Y en caso de que tengamos un Ki67, el seguimiento por imagen, bueno, para empezar, el primer control postoperatorio es a los 3 a 6 meses, pero el seguimiento por imagen, en caso de un Ki67 mayor al 3% o una reacción incompleta, se realiza cada 6 meses los primeros 2 años. Si está estable, se puede pasar a resonancia magnética de forma anual hasta los 5 años y después cada 2 a 3 años si continúa sin cambios. En caso de que haya evidencia de crecimiento o residuo, se puede considerar un tratamiento adyuvante como radioterapia o un tratamiento farmacológico. Y también hay que considerar que también se realiza un seguimiento hormonal, que es con un perfil hipoficiario completo a los 3 y 6 meses post cirugía, a partir de ahí, luego anualmente. Y viendo que esta es una presentación poco común de un CADH en un paciente que es secundario a un macroadenoma hipoficiario, buscamos un artículo que fuese comentando un poquito al respecto de esto. Y podemos ver cómo este reporte de caso menciona también una femenina de 46 años, el cual acudió por una hiponatremia severa, la cual se acompañaba de vómitos de repetición, alteración del estado de alerta y letargia. En esta paciente también a su llegada se le tomaron laboratorios, llegó con un sodio inicial de 107, con una osmolalidad plasmática de 250, lo cual pues está bajo, y una osmolalidad urinaria de 455, con un sodio urinario de 141. Se integró con ella también la hiponatremia hipotónica y euvolémica y se le pidió un perfil hormonal. En este caso, con ella sí puedo documentar que se pidió un cortisol en sospecha de una falla suprarrenal, el cual está en 5,65, un prolactinoma en 41 y una TSH en 2,95, los cuales pues, no tuvieron ninguna alteración a nivel hormonal, lo cual vimos que era una de las
dentro del abordaje había que descartar que fuese una de las etiologías, el prolactinoma, el cortisol o el TSH, que pudieran estar afectadas y que causaban la hiponatremia. En este caso no lo fue, se le realizó una resonancia magnética y también se pudo integrar que era un macroadenoma hipofisiario que pues, no funcionante, pues no afectaba ninguna de las líneas a nivel del sistema nervioso central. En este paciente también se mantuvo en observación ya que no tenía alguna alteración neurológica, alguna alteración en campimetría, y pues fue un desenlace distinto al de nuestro paciente, y solamente como para comentar el caso. Y pues sería todo del caso. No sé si a alguien le gustaría comentar algo. Yo quería comentar algo, tanto a Gerardo como a Daniel, escogieron un caso bien complejo, pero muy, muy, muy complejo. La verdad es que los felicito porque muchas veces, a veces se seleccionan los casos donde están como más estructurados y que tenemos como toda la respuesta completa. En este nos quedamos con varias dudas. La verdad es que me gustó mucho escuchar la reflexión tanto de Gerardo como de Daniel en cuanto a que no es nada usual encontrar una falla ovárica prematura. Es 1 a 2% de las mujeres, es bastante bajo. Ahora, este macroadenoma que tiene una posibilidad de crecimiento muy alta, una hipertensión que pues no cuadra tampoco con el fenotipo, entonces nos quedamos con varias hipótesis. Parte de lo que mencionábamos era si pudo haber sido una etiología autoinmune, que claro, las hipofisitis cuesta mucho trabajo documentarlas porque los marcadores de autoinmunidad son demasiado costosos, tardan en hacerse la tinción, pero creo que esta hipótesis es muy importante no soltarla y pues el seguirnos cuestionando de por qué pudo haber tenido hipertensión arterial una mujer tan joven en ese contexto que no cuadra. Y seguir repasando de si esto tiene alguna relación con un MEN tipo 1, o sea, alguna de las tumoraciones, que pudiéramos buscar posteriormente, a lo mejor descartar feocromocitoma. Hicimos muchas hipótesis. En esta parte, pues es el ejercicio académico que a retrospecto, ojo, es mucho más fácil verlo, ¿verdad? O sea, es muy fácil para nosotros decir, en el tratante debíamos haber hecho esto, no. Siempre es a retrospecto y no sabíamos qué se estaban topando en ese momento. Creo que el punto más importante en la parte de academia que les recomendaría a todos es hiponatremia. Son casos que van a ver de manera recurrente. Creo que sobre todo es practicar este tratamiento. Quienes están en un lugar donde hay un centro de mezclas, pues no, o sea, simplificarnos poniendo una solución del 3%, ¿verdad? Y los que no tienen esa posibilidad, practicar o tener, yo creo que pondría en las computadoras centrales o que tengamos mucho acceso a que sepamos cómo preparar una solución al 3% de manera rápida, porque siempre vuelve a pasar, ¿no? En cuestión de la presentación, muy buena, muy fácil de leer, muy accesible, un caso muy interesante. Los felicito. Y pues muy buena la intervención también del doctor Elías, porque también nos ayuda a volver a tocar base de por qué este caso hay que revisarlo con mucho lujo de detalle. Perdón, y antes de que se me olvide, ¿dónde se hacen las muestras? O sea, ¿qué debemos integrar cuando vamos a evaluar un tumor de hipófisis? Siempre incluir la hormona que lo produce y el target del órgano blanco. Por ejemplo, TSH y que siempre venga T4 libre, ¿no? Muchas cosas estas las podemos obviar, pero a veces se nos pueden ir como la ACTH y cortisol. Algunas de estas muestras, si las pedimos en Zambrano, se van a enviar a Estados Unidos. Tardan un poco más en llegar, pero tienes el eje completo. Otro que también encontramos muy práctico y que tienen mucha experiencia con ello es en el hospital universitario, en la región de endocrino. Inclusive hacen las pruebas dinámicas. Esta paciente no se debió haber hecho ninguna prueba dinámica porque ya tenía la indicación de la cirugía, pero eventualmente para que sepamos dónde se pueden solicitar.
No todos los lugares tienen la sustancia para hacer la prueba de cortrosín. En algunos de ellos se tiene que mandar pedir o programar, entonces nada más como tener en cuenta en estos casos de sospecha. Y bueno, finalizar para felicitarlos. Extraordinario caso. Muchas gracias, doctora. También muchas gracias por su asesoría y por las juntas que tuvimos. Muchas gracias. Hola, yo tengo una duda. A Sí, ver si me doctor. ayudan a resolverla. Viene de la ignorancia. Este, un SIAD con una hiponatremia grave sintomática crónica por un adenoma hipoficiario no es ya suficiente indicación para una cirugía. O sea, pues ya es una manifestación clínica grave del adenoma. Y digo, por la presentación como la diste, e incluso el case report que presentaste, donde dices que la dejaron en observación, pues pareciera que no, pero digo, a mí me queda la duda, ¿por qué no sería esa una indicación? O sea, vas a someter a la paciente a restricción de volumen y a fármacos cuando ya identificaste el origen. Y bueno, la otra pregunta tal vez sería, ¿qué porcentaje de SIADs resuelven una vez que haces una cirugía por un macroadenoma? Y ya esa es mi pregunta. Ok. Mis preguntas. Sí. En cuanto a la presentación clínica, sí, sí se valora más tengo entendido, sí se valora el cuadro clínico. Este, uno de los criterios era eso, creo que sí lo mencioné, que era, si es una presentación clínica, pues sí se valora el abordaje con un tratamiento quirúrgico. El seguimiento más que nada es cuando no es una presentación sintomática con síntomas graves, como usted menciona, pues son síntomas ya graves donde tiene vómitos, tuvo cefaleas recurrentes. Entonces, en esta paciente yo creo que sí era indicación de una cirugía con o sin el defecto de la cambiometría por los síntomas que la acompañaban. Entonces, no es más que nada, pero sí fue como que el complemento, ya el complemento de todos los requisitos cumplidos para poder pasar al procedimiento quirúrgico. Yo Y ahí quería mencionar algo. Sí, tienes toda la razón, Elías. Sí, 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 no son de las indicaciones habituales, pero dentro de hay un subtipo en las cuales como que no, tiene que ver con el sentido común, ¿no? Parte de lo que estábamos evaluando y mencionaba a retrospecto, que si tenemos una paciente con hiponatremia de 108, o sea, le medimos cortisol, sale dentro de parámetros normales, pero es una situación de emergencia. Entonces, ahí, honestamente, nos queda la duda de que realmente si era un SIAD o era una insuficiencia suprarrenal, porque debería estar ese cortisol arriba de 18. Esta deficiencia del eje corticotropo suele verse más leve que la primaria. No suele verse con hipercalemia, no hay hiperpigmentación, sí son hiponatremias crónicas. Entonces tienes toda la razón. Ahí sí, no lo podemos documentar, pero nos quedó esta duda porque sí está una paciente bajo estrés y ya tenemos otra línea celular afectada. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Es un macro con defecto clínico, va a volver a presentarlo. Entonces la indicación es sí quirúrgica. Gracias. Y el SIAD, pues en realidad, bueno, ahí nos quedó esa duda, ¿verdad? De que, porque pues en lo personal creo que es más hasta insuficiencia suprarrenal crónica por el grado de estrés, pero es es súper, súper, súper raro. O sea, SIAD no es una presentación común en estos casos, entonces postquirúrgico te diría, no, no, desconozco porcentaje, desconozco qué tanta recuperación, porque si de por sí su presentación es digna para case report, no, no tendría una casuística. Debería de mejorar porque la causa normalmente tiene que ver con la estimulación de algo estructural. Ojo, también puede presentarse postquirúrgico porque sigue presentándose un tejido de cicatrización, pero no es lo más habitual. Muchas gracias. Aquí aprendiendo entonces. Sí, la verdad es que está muy interesante y para los que
vean este caso a posterior, pues también seguir reflexionando, ¿no? O sea, ver qué más vimos en esta sesión, qué más podríamos buscar, qué más podríamos complementar este caso, porque está bastante complicado. Muchas gracias, doctora. Yo creo que sí, sí está muy padre el caso, con muchos abordajes. Yo también me gustó aprender un poquito más del abordaje de la hiponatremia. Y pues como usted dice, las diferentes causas y descartar también con el cortisol, una falla suprarrenal y todo lo demás que platicamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Elías, también por sus aportaciones. No sé si alguien más quisiera comentar algo o damos por terminada la sesión. Bueno, entonces damos por terminada la sesión y muchas gracias a todos por su atención.